titulares. Barcaza turca de generación eléctrica arribará a Ecuador. Asesor de la vicepresidenta recibió prisión preventiva. Bananeras en Los Ríos enfrentan una escalada de brotes de la plaga del moco. Fiscalía abrió investigación previa contra asambleísta del correísmo. Niegan recurso de habeas corpus solicitado por procesado en el caso Metástasis. Amigos televidentes, qué gusto saludarlos. Muy buenos días, bienvenidos a este espacio de noticias en este día jueves ya 18 de julio. Es un gusto para mí saludarlos, compañeros. ¿Qué tal? Bienvenidos. Pedrito, ¿cómo está? Buenos días, niña Katy. Buenos días, qué gusto también saludarle. Pedrito. Buenos días, Willy, Katy, amigos televidentes, qué gusto. ¿Qué pasó con el señor Wilman Terán, el doctor? Juicio político el día de ayer, ¿aprobaron o no? Resultó inocente, según sus propias palabras. Bueno, más que inocente, no aprobaron el argumento que presentó quien inició el juicio político, que fue el asambleísta Peñafiel del movimiento Construye. Pero en todo caso ya estaba previsible el tema, porque no iban a conseguir los votos del correísmo que se abstuvieron en este proceso en la Asamblea Nacional el día de ayer. Y esas son cosas que no se comprenden, no se entienden. En lo personal, si hay las suficientes pruebas de alguien que está vinculado en las estructuras criminales, ¿qué es lo que tienen que hacer las autoridades, indistintamente de que no sea un juicio penal, sino político? Hay que sancionarlo con todo el rigor de la ley. Sin embargo, ¿De qué estamos hablando? Sin embargo, Pedro, el argumento final es que no se encontraron dichas pruebas para poder proceder con es lo que dicen los correístas. Es lo que se dice. Dicen los correístas. Es el argumento final de la conclusión del caso. Ante la justicia ecuatoriana también todavía no ha sido sentenciada, porque ya se va a coger el proceso también abreviado, ¿no? Sí, también creo que está en el tema del procedimiento este. Pero en todo caso, habría que esperar cómo se desarrolla, cómo se desenvuelve el escenario penal, porque la mayoría de los involucrados en el caso Metástasis se están acogiendo precisamente al proceso abreviado. Una duda, una consulta, porque yo soy ignorante, ¿no? Y todos hay que preguntar, así es. Todos somos ignorantes. ¿Qué es el juicio político, Pedrito? ¿Que lo sentencian a cuántos años o no puede participar políticamente? ¿Cómo es la cosa ahí? Más bien le impiden la participación política dependiendo de 2, 3 años, que no pueden hacer uso de esa facultad política. Básicamente eso. Qué bueno saberlo. O sea, él puede salir de la cárcel ahora y participar para candidato lo que le quiera, ¿no? La dignidad que él desee participar. Perfecto. Bien, amigos televidentes, vamos a iniciar precisamente con esta noticia a continuación, así que bienvenidos a este espacio. El presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, Wilman Terán, expuso en el Pleno de la Asamblea sus argumentos de defensa en el juicio político que se le sigue en su contra por incumplimiento de funciones. De entrada, la ex máxima autoridad de la Judicatura dijo que desde diciembre del año anterior su vida ha sido un vía crucis. Wilman T. dijo ser víctima de persecución por parte de la fiscal del Estado. Expuso chats que, según él, evidencian aquello. Es una experticia, no es un documento apócrifo. ¿Y qué dice? Vamos a direccionar la investigación previa contra ellos, los 4 que tomaron la decisión. Mañana les notifica. Señaló que actuó apegado a los reglamentos de la Judicatura, primero en la destitución del juez nacional Walter Macías. Obstrucción a la justicia es castigar a quien ha incumplido la norma. Segundo, negó ser parte de un presunto acuerdo para dar paso a un recurso de revisión a la sentencia del expresidente Correa en el caso Sobornos. Pero solo a un imbécil se le puede ocurrir que Wilman Gabriel Terán Carrillo, ex juez de la Corte Nacional de Justicia, puede llegar a un acuerdo de tal cosa. Pues, damas y caballeros, yo fui el juez que le sentenció a Correa y fui el juez que corrigió el influjo psíquico malhadado de Saquicela. Yo, no fue Diana Salazar. Luego de su exposición, se espera una réplica del proponente de su juicio político, el asambleísta Jorge Peñafiel. Si así lo requiere, Wilman T.
puede solicitar nuevamente el uso de la palabra. Concluida esta fase, el presidente de la Asamblea abrirá el debate donde cada legislador en 10 minutos razonará sobre los argumentos expuestos por acusados y acusador. Esperamos que existan los 92 votos, hay que asentar la política ecuatoriana y si el expresidente del Consejo de la Judicatura tiene responsabilidad política, por supuesto que aquí va a ser procesado y ADN dará los votos para eso. Lo que teníamos claro es que en el proceso que se llevó en la Comisión de Fiscalización hubo parte de la actuación de prueba que no se hizo. Al cierre de esta edición no se proyectaban definiciones de este juicio político. Los votos para la posible censura o no de Wilman T. y Maribel B. dependen netamente de la Revolución Ciudadana. Asamblea Nacional. La asambleísta Natalie Morillo, de la bancada de Construye, anunció la separación de este sector político por motivos personales y en lo que resta del periodo legislativo hasta mayo del 2025 actuará de manera independiente. Han existido algunos roces, tal vez a la interna, que he considerado, por eso he considerado abrirme de la bancada y pues justamente actuar por convicción por los ecuatorianos y no por banderas políticas, sino únicamente por la necesidad que tienen en este momento todos los electores y todos los ciudadanos en el Ecuador. Legisladora, tras salir de Construye, no sé si tal vez ha tenido diálogos o acercamientos con otras bancadas, teniendo en cuenta que asambleístas de otras tiendas que han anunciado también separaciones anteriores, ahora figuran, por ejemplo, con el oficialismo. Yo he tenido diálogos desde el primer momento en que yo llegué a la Asamblea Nacional el pasado 17 de noviembre con todas las organizaciones políticas. Yo he tenido con mis posturas, los debates, acuerdos, desacuerdos, pero un diálogo abierto con todos. Yo en este momento soy una persona independiente, no me estoy cambiando a otra organización política ni a otra bancada. Y la Fiscalía abrió una investigación previa en contra de la asambleísta Gisela Garzón por el presunto delito de difusión de información de circulación restringida. La asambleísta del correísmo impulsa el juicio político contra la fiscal Diana Salazar, que fue suspendido por su embarazo de alto riesgo. El pasado 11 de julio, Salazar denunció en sus redes sociales que se filtró información sobre su embarazo, por lo que anunció que emprenderá acciones legales. Y este jueves 18 de julio, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional sesionará para dar inicio a la etapa de sustanciación del juicio político en contra de la canciller Gabriela Sommerfield por incumplimiento de funciones que impulsa el correísmo. Y en un comunicado se detalla que la convocatoria para dar continuidad a este proceso, que inició el pasado 2 de julio cuando se calificó la solicitud de enjuiciamiento, empieza a las 7 de la mañana. En esta etapa se recopilan, presentan y evalúan las pruebas que sustentan las acusaciones contra la funcionaria. Recordemos que la solicitud de juicio fue presentada por la asambleísta Yajaira Urrestra. Caso Metástasis. Y atención, un tribunal negó el recurso de habeas corpus solicitado por Javier Alexander Novillo, procesado por su presunta participación en el delito de delincuencia organizada en el caso Metástasis, por lo que deberá seguir cumpliendo prisión preventiva en el centro carcelario de Cotopaxi. Recordemos que, según Fiscalía, Novillo, como abogado, habría intervenido directamente en la oferta, pago y negociación de sobornos a cambio de beneficios judiciales para Leandro Norero Tigua y sus familiares dentro de varios procesos penales. Y la Fiscalía pidió que se aplique la reducción en la pena de 40 meses de cárcel sugerida para el hombre de confianza de Leandro Norero. Este miércoles se celebró la audiencia de procedimiento abreviado para el abogado Eli Angulo, alias Estimado, uno de los imputados en el caso Metástasis. El hombre dirigía y planificaba sobornos a funcionarios judiciales de la Corte Nacional de Justicia y de las Cortes Provinciales de Justicia de Manabí, Cotopaxi y Guayas, así como del Consejo de la Judicatura de Santo Domingo de los Áchilas. Alias Estimado también orquestaba varios fraudes procesales para justificar los activos ilícitos de Leandro Norero, alias El Patrón. El Ministerio Público atribuyó a Angulo la planificación del atentado contra la fiscal titular del caso por lavado de activos que involucraba a Norero. Entre otras actividades, Eli Angulo coordinaba la compra de votos en la Corte Nacional para liberar a Israel Norero, hermano del narco.
En la diligencia, la Fiscalía solicitó que a Angulo se lo sentencie a 40 meses de prisión y el pago de $5.520 por cooperar con la justicia. Es que aceptó su participación en los hechos antes mencionados. Recordar que otros 7 procesados más en este caso se declararán culpables, entre ellos 2 testigos protegidos. Mayra Salazar, la relacionista pública de la Corte Provincial del Guayas, que operaba para Norero, y Daniel Salcedo, uno de los socios del narco. 2 jueces, un ex asistente del expresidente de la Judicatura, un policía y un secretario judicial también tendrán sus audiencias de procedimiento abreviado. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Pasamos a hablar ahora del caso Nene. La Fiscalía estaría tras los pasos del supuesto asesor de la vicepresidencia, a Daniel Redrován. La Fiscalía General del Estado está tras los pasos del supuesto asesor de la vicepresidencia de la República, Daniel Redrován, procesado en el caso Nene y para quien busca solicitar orden de prisión preventiva ante el incumplimiento de las presentaciones periódicas ordenadas judicialmente. Redrován es uno de los procesados por el presunto delito de oferta para realizar tráfico de influencias que se habría registrado en la vicepresidencia de la República, cuando junto con Francisco Barreiro, hijo de la vicepresidenta Verónica Abad, presuntamente solicitaron dinero a la ahora víctima Rommel P. por un cargo. Barreiro y Román habrían pedido a Rommel P. $1,700 mensuales de su salario de $3,200 por su cargo en el área de comunicación de la vicepresidencia. El ahora denunciante habría firmado una letra de cambio por $30,000 como garantía para cumplir el acuerdo. En este contexto, la segunda mandataria Verónica Abad, en una de sus últimas apariciones desde Israel, negó todo y aseguró que lo que están haciendo con su hijo obedece a una persecución y atosigamiento del régimen de Daniel Noboa. No tiene lo que le hicieron a mi hijo, no tiene nombre y no tiene reparación a la vida lo que le han hecho a él. No obstante, ella decía que yo me puedo regresar tranquilamente, que yo puedo ir a visitarle a mi hijo. Aquí está la prueba. Aquí está la prueba clarísima de que no me van a dejar mover, como está aquí en este papel, de este lugar. Añadió en su cuenta de X que inclusive quieren sabotear con cuentas falsas su nombre y hackear sus cuentas personales y de la vicepresidencia. ¿Qué más van a intentar? Yo en este instante temo por mi vida, por supuesto, mi integridad física. Y es a usted, señor presidente, con la última amenaza que usted hace, me voy a caer sola. Yo ya temo por mi vida. Usted le responsabilizo, señor presidente. En este caso, el pasado martes el perjudicado Rommel P. realizó su testimonio anticipado frente a la Cámara de Gesell, en donde ratificó el pedido de cobros por su cargo y el uso de bienes públicos por parte de Abad y Redrován. Para la Fiscalía, ese testimonio es un elemento más que confirmaría la línea investigativa de la institución para determinar responsabilidades penales. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Y Daniel Redrován, asesor de la vicepresidenta Verónica Abad, tendrá que cumplir prisión preventiva después de que una jueza cambiara su medida cautelar, luego de determinar que incumplió con las presentaciones periódicas que le fueron ordenadas. El procesado fue vinculado al caso Nene, que investiga el delito de oferta para realizar tráfico de influencias. Según el demandante de esta información, luego de determinar, el procesado fue vinculado al caso Nene, y también junto a Abad y su hijo Sebastián Barreiro le cobrarán un porcentaje de su sueldo para mantener su trabajo en la vicepresidencia. Crisis de seguridad. 7 de la mañana con 16 minutos, 7 con 16. Atención, señoras y señores, llegó a Durán el bloque de seguridad. Sí, el presidente de la República llegó con todo. Sí, Daniel Noboa, presidente de nuestra República Ecuador, anunció cero tolerancia, golpe fuerte a las mafias que se han tomado Durán. Quiere devolver la paz. Veamos la siguiente nota. Solo prepárense, que las mafias tienen las horas contadas. Así de contundente fue el mensaje hacia los grupos terroristas que expresó el presidente Noboa una vez llegó a Durán, provincia del Guayas. El jefe de Estado comandó el primer paso del bloque de seguridad para tomarse Durán y recuperarlo del crimen organizado. Esta es una cuna del viejo Ecuador, donde los ciudadanos han sido víctimas de un sistema corrupto que ha mantenido a la ciudad en la oscuridad,
marginada y olvidada. El mandatario, a bordo de una tanqueta militar, cruzó el puente de la Unidad Nacional. Paralelamente, personal policial y militar ejecutaba acciones por todo el cantón. Al momento el bloque de seguridad se encuentra operando desde las 4 de la mañana. Seguimos operando, tenemos resultados positivos, hay personas aprendidas, armas aprendidas. También se reveló que en el sector de la Delia se desarticuló una oficina clandestina que funcionaba paralelamente al municipio para gestionar actividades ilícitas como el tráfico de tierras. Con estos operativos me siento más seguro, hasta ya puedo entrar ahorita. Tenemos bastante esperanza de que mejore esta situación para el bienestar de todos los que tenemos un negocio aquí. Al menos 1.100 efectivos policiales y militares se encuentran ya en Durán para tomar la ciudad y devolvérsela a las familias. No venimos a Durán solo un día, estaremos aquí el tiempo que sea necesario para acabar con las mafias. El bloque de seguridad delineó también las acciones que van a realizar en los siguientes días, con la expectativa de reducir las muertes violentas lo antes posible, como se lo hizo en otras localidades del país. 7 de la mañana, 18 minutos, y luego del arribo del presidente Daniel Noboa a Durán, en la provincia del Guayas, la Policía Nacional dio su primer balance de los operativos realizados en este cantón por parte del bloque de seguridad que ejecutó la mañana de este 17 de julio, es decir, ayer. 80 allanamientos, escuchen bien, sí, 80 allanamientos que dejaron 7 personas detenidas. Entre esos detenidos está un objetivo intermedio valor que fue capturado con un arma de fuego, 5 municiones no percutidas y 2 celulares. Se trata de un presunto miembro de la banda criminal Los Chone Killers, una de las agrupaciones detrás de la ola de violencia que atraviesa el cantón Durán. Además, durante las intervenciones se encontraron documentos relacionados también con el tráfico de tierras, así como armas de fuego, municiones y vehículos, además de sustancias sujetas a fiscalización, es decir, droga. Entonces, en el primer día, 80 allanamientos, o más bien 80 operaciones se dieron en este cantón de Durán. Sí, ahí están los resultados que comienzan a darse por parte del bloque de seguridad. 7 de la mañana con 19 minutos y ahora pasamos a revisar el balance del trabajo del bloque de seguridad desde el 1 de enero hasta el 14 de julio de este año. Veamos. La estrategia implementada a través del llamado bloque de seguridad va proyectándose en dar los frutos esperados. Uno de los principales datos expuestos refiere a que desde el 1 de enero al 14 de julio de este año, las muertes violentas bajaron en un 18%. En números, eso significa que hubo 691 asesinatos menos que en el mismo lapso, pero del 2023. La seguridad parte de una mirada a la prevención del delito, en lo que estamos trabajando arduamente. A veces es un trabajo silencioso, no visible, no con armas, pero en ese estamos también propuestos y empeñosos. Hay un trabajo de contención que tiene que ver con esa necesidad de llevar la prevención y de evitar la reacción. Y el trabajo de reacción que tiene que ser con el uso de la fuerza. Solo en Manabí, según datos policiales, se registraba un aumento sostenido del 20% en asesinatos. Con la intervención militar y policial y la presencia en territorio de autoridades y comandantes de fuerza, este porcentaje se ubica al momento en menos del 18% de reducción de homicidios. Desde el 6 de junio al 14 de julio, estos son los resultados de los operativos policiales en los cantones manabitas. Se han realizado 270 allanamientos aquí en la provincia de Manabí, focalizados especialmente en los lugares en donde más se ha generado violencia. Estos resultados nos han permitido tener 74 personas que han sido detenidas que tenían órdenes de captura por tenencia de sustancias sujetas a fiscalización, por tenencia de armas de fuego, por extorsión y otros delitos. Desde inicios de año hasta mediados de julio, las fuerzas militares ejecutaron más de 176,000 operativos a escala nacional. Esto arrojó en las últimas semanas la captura de terroristas de mediano y alto valor y la incautación de 600 kilos de droga. Hemos inhabilitado una pista de aterrizaje y despegue de aeronaves ilícitas en el cantón de La Maná. Continuamos aprendiendo miembros de organizaciones terroristas. 11 integrantes de la organización terrorista Los Lobos fueron aprehendidos en El Oro. Se han dado duros golpes al narcotráfico de combustible.
En las provincias en donde más se han realizado este tipo de operaciones son en la provincia del Carchi, El Oro, Esmeraldas, Guayas, Los Ríos, Manabí, Pichincha, Sucumbíos, Zamora, Chinchipe. En Manta, el bloque de seguridad seguirá con su trabajo por tiempo indefinido, sin descuidar el trabajo de control antidelictivo en otras zonas del país. Y atención, porque mientras tanto en Santo Domingo de los Áchilas se ejecutan operativos en todo el territorio. Hasta el momento hay 41 detenidos. Veamos la información desde la provincia de Santo Domingo. Como parte de las estrategias contra la inseguridad en Santo Domingo de los Áchilas, el bloque de seguridad ha efectuado varios operativos en los que se han tenido varios resultados, entre ellos la detención de varias personas e incluso el decomiso de sustancias sujetas a fiscalización. Tenemos 41 detenidos, tenemos una arma de fuego, tenemos 5 vehículos retenidos, 5 vehículos recuperados, tenemos 7 motos retenidas. Tenemos 8 motos recuperadas, tenemos la desarticulación de un grupo organizado, de una banda organizada. Asimismo tenemos decomisos en sustancias sujetas a fiscalización. Se han realizado 1.259 operativos, 10 operativos con intendencia, 2 operativos en donde se ha procedido a la clausura de 2 locales. Asimismo, en estos operativos interinstitucionales, las autoridades han efectuado controles en los corredores viales a fin de resguardar a los transportistas ante las constantes denuncias por los ataques sufridos por la delincuencia. Se conoció además que se ha mantenido diálogo con este sector y que ya existirían compromisos desde el gobierno central a fin de resguardar su integridad. Y seguimos trabajando para la seguridad del transporte pesado y todas las personas que circulan por nuestras vías. Y atención, el presidente Daniel Noboa eliminó los artículos 24 y 25 que hablan de la subordinación de la Policía Nacional en los estados de excepción. En otras acciones se han ejecutado también allanamientos que han dejado detenidos en distintos puntos del país. Veamos. El primer mandatario dispuso que se eliminen del reglamento de la Ley de Defensa Nacional los artículos relacionados con la subordinación de la Policía Nacional durante los estados de excepción, es decir, los apartados 24 y 25, los cuales habían generado bastante polémica. En lo que va del periodo, Noboa ha emitido 4 decretos de estados de excepción como parte de un conflicto armado interno en contra de 22 bandas criminales que han sido identificadas como terroristas. En otras acciones, la Fiscalía ejecutó allanamientos en Chimborazo y Tungurahua en el marco de una investigación por presunta asociación ilícita con fines de robo. La institución informó que en las próximas horas se formulará cargos contra 2 personas que fueron detenidas durante el operativo. En Guayaquil también se realizaron operaciones importantes. En el sector Nuevo Guayaquil, distrito Nueva Prosperina, se allanó 6 inmuebles utilizados por el grupo armado organizado Los Tiguerones. Además, se aprehendió a alias Macondo y alias Arigüeña, presuntos integrantes de esa banda, por el delito de tenencia de armas de fuego. Y mediante diligencias investigativas en flagrancia, se capturó en otro punto de la urbe porteña a un sujeto implicado en el asesinato de 5 ciudadanos, ocurrido la noche del 15 de julio. Entre los indicios se encuentra un vehículo y un dispositivo móvil. Mirly Macías, Noticias Oromar. 7 de la mañana con 26, 7 de la mañana 26 minutos. Y en otro tema, los 4 militares procesados por el presunto femicidio de la subteniente Aidita Ati recibieron orden de prisión preventiva. Sucede luego de que una jueza especializada en violencia contra la mujer, en este caso en la provincia de Orellana, revocó las medidas alternativas este 17 de julio de este año, tras aceptar la apelación de la Fiscalía. Ati, de 25 años, fue hallada sin vida en un dormitorio del fuerte militar Napo el pasado 29 de junio del 2024. Recordemos entonces, y por esto están procesados los militares que ahora ya tienen orden de prisión preventiva. 7 de la mañana con 26 minutos, hacemos una pausa comercial, ya volvemos con más información.
Estamos de regreso, amigos televidentes, más noticias. Una barcaza de generación eléctrica zarpó de Estambul, Turquía, rumbo a Ecuador el 16 de junio e inicialmente se esperaba que llegue ayer, 17 de julio, al puerto de Guayaquil. De acuerdo con información de un localizador de barcos, el buque atravesó el Canal de Panamá el 14 de julio, fecha desde la cual no se ha movido de aguas panameñas. Esta barcaza deberá estar operativa el 30 de septiembre del 2024, según las bases del concurso. Y en otro tema, Mario Godoy asumió este miércoles la presidencia del Consejo Nacional de la Judicatura, un día después de haber sido posesionado por la Asamblea Nacional. Antes de que sean las 9 de la mañana, Mario Godoy llegaba a su despacho. El presidente saliente, Álvaro Román, lo recibió en el que será su despacho y mantuvieron una reunión alejada de la prensa. El día anterior, en la posesión como nuevo titular del Consejo de la Judicatura, hizo un llamado al resto de funciones para enfrentar al crimen organizado. En ese mismo acto, dijo que adoptará una postura de tolerancia cero a la corrupción. La mañana de este miércoles, ante los jueces nacionales, dejaba en claro de su accionar transparente. Y es necesario estar claros de que el servidor judicial es la mejor fuente de información que permitirá que la función judicial esté en lo alto. En esa sesión, también reservada, el titular del máximo Tribunal de Justicia solicitaba el aumento del número de jueces. Hay una tarea técnica fundamental, especial, continuar con el proceso de selección de jueces nacionales que nos asegurará su plata en ese principio de autonomía. Precisamente, en el corto periodo que durará hasta enero del 2025, se deberá designar a 10 jueces nacionales a más de un proceso para llenar un banco de elegibles. Y en esta misma línea les contamos que persisten las críticas contra el nuevo presidente del Consejo de la Judicatura. Mientras Álvaro Román y Mario Godoy mantuvieron una reunión este miércoles en el Consejo de la Judicatura para el cambio de la presidencia en la entidad, en los exteriores del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social paralelamente, se registró un plantón de un grupo de personas del autodenominado colectivo cívico ciudadano. Ellos, a viva voz y visiblemente molestos, rechazaron la designación de Godoy como el nuevo titular de la Judicatura. El último martes, Mario Godoy fue posesionado en el Pleno de la Asamblea Nacional y con ello asumirá la vocalía principal del Consejo de la Judicatura. Mientras que Álvaro Román regresará a su puesto de presidente suplente, el único cargo que puede desempeñar por orden de la Corte Constitucional. Godoy fue escogido como la principal autoridad de la Judicatura en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de una terna enviada por la Corte Nacional de Justicia. Su elección en el CPCCS fue polémica, porque en un inicio se ubicó a Andunia Martínez como ganadora, pero en la reconsideración los consejeros afines al correísmo respaldaron su nombre. En este sentido, la consejera Nicole Bonifaz denunció que esta nueva mayoría incluso estaría operando para sacar de la presidencia de este organismo a Andrés Fantoni. De mi parte, yo no voy a usar el mismo mecanismo que usaron para la remoción de la presidencia. Creo que eso hay que resolver en derecho, es algo que está ya pues merecendo protección también. Y tampoco haría algo como lo que sucedió ese 3 de abril y poner también a la institución de esa manera y a los funcionarios públicos también. Así que por ese lado no va a suceder. Mario Godoy estará al frente de la Judicatura solo por 6 meses. Pues a principios de 2025, el CPCCS volverá a escoger nuevos integrantes para esta entidad, de ternas que serán enviadas por el Ejecutivo, Legislativo, Fiscalía, Defensoría Pública y Corte Nacional de Justicia. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Amigos televidentes, es momento de una pausa comercial. En breve estamos de regreso para conversar con Jan Iñiguez. Él es del Buró de Revolución Ciudadana, un poco para analizar los perfiles de los precandidatos que tienen para su presidencial. Ya regresamos con más.
A esta hora de la mañana saludamos a nuestro invitado, Jan Íñiguez. Él es dirigente nacional de la Revolución Ciudadana, con quien precisamente estaremos conversando alrededor de las precandidaturas de este movimiento político a nivel nacional. Muchísimas gracias por conversar con Noticias Oro Mar, Jan. Y le preguntamos de inmediato, ¿cuál será la carta de presentación de la Revolución Ciudadana para participar en los procesos presidenciales para el 2025? Tomando en consideración que tienen varios precandidatos, ¿cómo lo definirán? Bienvenido. Muy buenos días, Pedro. Buenos días a todos a la teleaudiencia de Oro Mar Televisión. Contento de estar aquí. Y yendo ya un poco a tu pregunta, responderte que estamos haciendo un proceso que nos puede ayudar a nivel cualitativo y cuantitativo a saber qué opciones es la mejor, ¿no? Se han mencionado ya abiertamente 4 nombres. Por supuesto que la Revolución Ciudadana se ha encargado de formar cuadros en todos estos años, y pues estos nombres que son de conocimiento público han sido la abogada Paola Pavón, Luisa González, la presidenta del movimiento, y han sido algunos simpatizantes que han comulgado con algunos postulados de la Revolución Ciudadana y con la visión del país, como Gustavo Yalc, como Augusto Verduga, y se están haciendo mediciones a nivel cualitativo y cuantitativo para ver quiénes tienen más opciones y con quiénes se podría hacer incluso una mejor gestión de gobierno, porque nosotros participamos para ganar, estimado Pedro, porque creemos también que confluyen en nosotros y en la visión de la Revolución Ciudadana un proyecto de país que ya se vivió y que ya hubo un bienestar considerable. Ese bienestar a lo que nosotros llamamos década ganada. El pueblo, de una u otra manera, se llame como se llame o lo interprete como lo interprete, desea volver al país donde solamente habían 5 muertes por cada 100.000 habitantes. Hoy está alrededor del 44 muertes, homicidios por cada 100.000 habitantes. Entonces estamos siendo serios en esto, nos los estamos tomando muy en serio, porque el país necesita un plan estructural para salir de la crisis inmediata, a nivel económico y a nivel social. Por eso es que nos estamos tomando los tiempos, y además también vamos a someternos a todos los mecanismos que el Código de la Democracia nos ampara, a la democracia interna, a primarias, a las convenciones del movimiento, y pues de ahí saldrá un nombre, más que un nombre propio, un proyecto de país, estimado Pedro. Es decir, que de los candidatos que usted, o de los precandidatos que usted acabó de mencionar, saldría el candidato de la carta presidencial para el 2025. No sé si escuché o no, si la nombró o no a Paola Pavón precisamente, o está descartada ella. No, la abogada Paola Pavón es uno de los cuadros que está siendo medido, una persona que tiene realmente una vasta experiencia en la gestión pública y con resultados, ¿no? Porque una cosa es haber tenido experiencia y tener en tu currículum u hoja de vida que has pasado por algún ministerio, pero aquí la abogada tiene resultados en su gestión, y de hecho es reelecta prefecta de su provincia, que nos da a notar que el pueblo pichinchano ha considerado el trabajo de los 4 años de su primer periodo. Entonces, tanto la abogada Paola Pavón como la presidenta abogada también Luisa González están en disputa, una disputa por supuesto que no es nada negativo, una disputa que se está viendo sobre todo en temas técnicos. Hemos revisado, hemos revisado algunas mediciones, y entre los precandidatos de la Revolución Ciudadana que aparentemente tienen mayores aceptaciones o opciones, está por ejemplo Luisa González, que tiene un 21% de aceptación, frente a Gustavo Yalc, que probablemente tiene un 17% de aceptación. Sin embargo, en los últimos procesos democráticos, el correísmo no logra superar la barrera del 40% en las elecciones. ¿Cómo lograr superar este 40%? Bueno, a propósito de tu pregunta, nosotros hemos estado llamando a la unidad, que no significa exclusivamente una unidad de los partidos políticos, por supuesto, en esa unidad, una unidad para sacar al país adelante, una unidad que permita retomar la senda al desarrollo del Ecuador. Estamos llamando a varios sectores de la sociedad, a la pequeña, mediana e incluso a la gran industria, que se ven afectados por ciertas medidas económicas que no son nuevas, que datan de 20 o más años, estas medidas fondomonetaristas que tienen los mismos resultados. Y estamos conversando con varios sectores de la sociedad para que en esta unidad
social, en esta alianza ciudadana, podamos también generar más identificación de la ciudadanía, podamos representar con mayor resultados a la gente y que puedan también ver una opción política en la revolución ciudadana y sobre todo en las cifras que son abrumadoras realmente por todos los organismos, incluso internacionales, que daban al Ecuador uno de los mejores países y que más crecía de Latinoamérica, en todos los sentidos, a nivel de seguridad, a nivel de empleo, a nivel económico, incluso se duplicó el Producto Interno Bruto en el periodo de gestión del presidente Correa. Entonces, estamos trabajando en esa unidad, en eso estamos también intentando conversar con actores sociales y políticos también, para poder, en la medida de lo posible, presentar menos candidatos del progresismo y que podamos concentrar el voto. Y también pues ahí nos va a tocar pelear con una cancha inclinada con estos escándalos que nacen en campaña y que se prestan para el show, como el escándalo del financiamiento del ELN que le decían en su momento Andrés Arauz, candidato presidencial de la Revolución Ciudadana, en su momento Luisa González, cuando endosaron al correísmo a través de unos mensajes y unas pastillas elaboradas ya inmediatamente, lo del ex legislador Fernando Villavicencio, cuando se sabía ya que había sido un grupo delictivo. Incluso la Diana Fiscal en algunos chats nos da a mostrar supuestamente que eran el grupo delictivo de los Lobos. Entonces eso no se dijo para perjudicar un binomio. Y eso al final del día se conjuga en que hayamos bajado y no hayamos podido ganar en primera vuelta. Sin embargo, me permite experiencia, estamos haciendo un llamado a la unidad. Me permite ahí, lo interrumpo, y es que el ciudadano, el elector, como que ya está hastiado o no quiere saber absolutamente nada de posturas antagónicas entre correístas y anticorreístas. Y mire usted que hay un 40% que no quiere precisamente estar involucrado ni en el correísmo ni en el anticorreísmo. 40% es un porcentaje bastante elevado. ¿Cómo captar a ese electorado si estamos con estas posturas prácticamente confrontacionales entre candidaturas o entre tendencias políticas? No, solamente lo que yo te daba es un análisis a partir de tu pregunta. Sin embargo, eso no significa que nosotros busquemos en esta polarización una ventaja para poder capitalizar, porque lo que necesita el pueblo ecuatoriano es una gran reconciliación nacional, Pedro. Y en esta reconciliación nacional hay que hacer también algunas reflexiones. Evitar los fraudes democráticos. ¿Qué es un fraude democrático? Un candidato que se presenta con un plan de gobierno y cuando ejerce el poder ejecutivo o legislativo o cual sea practica absolutamente lo contrario a los postulados que incluso están inscritos en su plan de trabajo del Consejo Nacional Electoral. Entonces, evitar estos fraudes democráticos, y por supuesto hemos vivido en carne propia el último fraude democrático, más allá de hablar del presidente Noboa, te digo, sí me gustaría poder que la ciudadanía sepa que la economía está estancada. ¿Por qué está estancada? Porque se ha aumentado el IVA, un impuesto recesivo, Pedro, que ha afectado directamente al consumo. Ese consumo ha hecho que disminuyan las importaciones, que decrezca la inflación y que aparentemente se vean como cifras positivas en el Producto Interno Bruto. El Banco Central del Ecuador nos decía que estamos creciendo 1.2%, pero es una cifra contable porque en realidad no hay inversión pública. En la balanza comercial hay menos exportaciones, no hay inversión pública, no hay ejecución presupuestaria. Eso, cuando te hablo de fraude democrático, te estoy desarrollando lo que es un fraude democrático, algo que no se dijo que se iba a hacer y que se está haciendo. No se dijo jamás que se iban a subir los impuestos y hoy se suben impuestos recesivos con la premisa de que se está financiando una guerra contra los grupos de delincuencia organizada. Cuando vemos que Durán es la ciudad más peligrosa del mundo con 200 muertes por cada 100.000 habitantes, cuando en los estados de excepción, en Manabí, por ejemplo, se están incrementando en 400% las muertes por cada 100.000 habitantes, cuando hay un resultado negativo, realmente un fracaso en esta primera lucha contra los grupos terroristas. Entonces, ¿Cómo solo para terminar la idea, Pedro, disculpa que te interrumpa, solo para terminar la idea, entonces eso es un fraude democrático, que podamos pedirle cuenta a los mandantes cuando están en el poder. ¿Cómo lograr esa reconciliación nacional que plantea la Revolución Ciudadana si vemos en el escenario político esa pugna entre el legislativo
y el Ejecutivo. Si vemos, por ejemplo, que en el Pleno de la Asamblea, ayer, la Revolución Ciudadana evitó la censura del juicio político de Wilman Terán. Si vemos que existe una corriente que quiere combatir a la delincuencia o el crimen transnacional y otros están prácticamente buscando protegerlos. Si vemos que se está intentando combatir a la delincuencia transnacional en todos los ámbitos y no existe esa cooperación, sino más bien existe ese cuestionamiento. ¿Cómo entonces, con esa narrativa, podemos lograr esa reconciliación nacional? Solo permíteme discrepar respetuosamente, Pedro, en decirte que no hay una dicotomía ahora Asamblea-Ejecutivo. O sea, y si la hay es por cosas puntuales. Pero decirte, el presidente Noboa ha tenido todas las herramientas desde su inicio de gobierno. Tuvo gobernabilidad del legislativo para pasar sus 5 primeros proyectos de carácter económico urgente, para, decía, reactivar la economía, luchar contra la seguridad, aumentar el turismo y una serie de cosas que a la práctica no han pasado. Ha tenido la consulta popular que dice que ganó por goleada en materia de seguridad. Ha tenido el financiamiento a través del IVA del 12 al 15%. Ha tenido ingresos adicionales en este primer semestre por casi 2.600 millones, 1.000 por impuestos y 1.600 por ingresos no permanentes, ¿no? Entonces, tiene las herramientas el presidente Noboa y no hace absolutamente nada. Pero ¿qué es lo que sí hace? Firmar acuerdos con una institución de financiamiento exterior que te pone condiciones y que te encarece la vida de los ecuatorianos, con el costo altísimamente político. El interés puede ser muy bajo, pero el costo político y social que involucra tener un préstamo con el Fondo Monetario Internacional afecta directamente la vida de los ciudadanos y lo vemos reflejado en las cifras oficiales del Banco Central, donde nos dice que el consumo de los hogares ha bajado 1.1%. Entonces, cuando tú me dices que hay una lucha contra los grupos de delincuencia, yo sí te reitero una pregunta retórica: ¿dónde está esa lucha o dónde están los resultados? Porque están intentando combatir a las mafias delincuenciales, porque no es una guerra tan sencilla. Estamos frente a un monstruo que lamentablemente le permitimos que se apoderara y secuestrara el país. Y creo que en 6 o 7 meses de gobierno, difícilmente ni este ni cualquier otro presidente de la República tuviera una solución tan mágica, Jan. Yo coincido contigo en esa última premisa que decías, que es que en 7 meses no se pueden resolver los problemas del país. Hay que ser honestos intelectualmente y, por supuesto, lo vamos a decir. Sin embargo, en 7 meses ni siquiera hay un plan estructural. Aquel plan Fénix que se decía que iba a ser efectivo, pues no vemos ni siquiera vestigios de que primero sea real, y no lo vemos ni siquiera en físico. Sin embargo, aquí no estamos para solamente criticar al gobierno, estamos para generar propuestas, para generar también una mano que pueda ayudar al país. No el presidente Noboa, que ya ha demostrado una voluntad política de no querer gestionar los recursos. Mira, tú me decías que se está intentando combatir contra la delincuencia. ¿Cómo se está intentando si ni siquiera llegamos al 20% de ejecución presupuestaria del plan anual de inversiones que tenemos ya programado? Ese dinero no se ha ejecutado sino el 14,6%. Eso te habla o de mediocridad en la gestión pública o de desinterés y falta de voluntad política. Entonces, cómo por un lado se elabora un relato y un discurso de que se está luchando y por otro lado no gestionas la plata que ya está planificada. No es plata que tengamos que conseguir, sino es plata que no se está ejecutando. Entonces, yo sí concuerdo contigo en que 7 meses no se puede, no se puede resolver los problemas del Ecuador, pero sí hace falta un plan estructural que la gente pueda incluso ser transparente y pueda fiscalizar. Coincidimos plenamente, mi querido el avance de ese plan. Muchísimas gracias, Jan Íñiguez, dirigente nacional de la Revolución Ciudadana, por compartir sus criterios, opiniones alrededor de este movimiento político a nivel nacional, que es sumamente importante dentro de la palestra electoral y política del contexto nacional. Sin embargo, ya para finalizar y mandar a la pausa publicitaria, cuando Jan nos hablaba de reconciliación nacional, nosotros nos preguntábamos de qué reconciliación pueden hablar si inmisericordiamente, por ejemplo, internamente, hicieron pedazos a Leonardo Orlando, precisamente porque apareció en una fotografía comiéndose un ceviche con el presidente de la República, porque había logrado conseguir recursos o el aval soberano para gestionar recursos y que se puedan construir obras en la provincia de Manabí. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Vamos a nuestra pausa publicitaria y ya regresamos.
Bien, estamos de regreso, amigos televidentes, ya para ir despidiendo este espacio de noticias. Gracias por su fiel sintonía, como siempre. Y a ustedes, compañeros, también, que tengan un excelente día. Hay un detalle importante. El presidente de la República había decretado precisamente la subordinación de la policía en estados de excepción, es decir, que la policía tenía que estar al servicio de los militares en las estrategias del combate contra la delincuencia, pero se retractó el presidente. Yo creo que fue una decisión sana porque estaba causando incomodidad al interior de la Policía Nacional. Y alguien me dijo, cuidado, va a aparecer un nuevo 30S. Entonces, creo que muy sabiamente decidió retroceder el presidente. Me imagino que el comandante de la policía, la cúpula, ha de haber hablado con el presidente y llegaron a que cambie esa decisión. Porque sí, déjeme decirle que así nomás sin haber ese decreto o lo que sea, está ahí esa discordia entre policías y militares. No sabemos qué habrá pasado al interior, pero seguramente habría habido un debate bastante acalorado. La pugna de poder, sobre todo. Claro. Pero en todo caso, que estén trabajando complementariamente Fuerzas Armadas y Policía es lo que se requiere. Claro, y lo que sí hay que hacer es una depuración. Eso sí hay que seguirlo trabajando porque todo el mundo sabe, y es obvio, que hay una contaminación en las instituciones del Estado, en todas. Bien, nos estamos despidiendo, amigos televidentes. Con esto les deseamos que tengan una excelente jornada. Buen día, buen jueves. Buenos días, felicidades.